Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy, pero muy buenos días, Moniquita, Dios te bendiga. Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo ¿O amaneciste? cómo amaneciste? Sí, porque ya ahí como que confundiste el yo, tú, él, vosotros, vosotros, ellos. No, muy bien, sino que amor. todos creo que están escuchando también. Claro que sí, ¿Cómo claro que sí. amanecieron? Moniquita, muy bien, yo amanecí muy bien, muy contento, Moni. Y ha sido realmente muy espectacular todo lo que el Señor nos ha venido hablando a través del Evangelio de Juan, ¿no es cierto, Moni? Prácticamente estos 2 meses ha sido maravilloso, de cómo Él nos une con el Padre, nos une a su amor verdadero. Anoche tuvimos un diálogo muy bonito que en su momento lo vamos a subir a YouTube sobre la amistad, ¿no es cierto? Y cómo es de compleja la amistad cuando uno no entiende el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para nosotros y confundimos una amistad humana con una amistad espiritual. Y la amistad espiritual demanda amor, y amor demanda sacrificio y demanda entrega plena en el corazón hacia el otro. Y a veces consideramos a los de afuera de nuestra casa como verdaderos amigos y nos olvidamos que nuestro verdadero amigo puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, es nuestro Debe esposo. ser. Debe ser, es el deber ser. Y no lo hemos sabido valorar. No hemos sabido valorar a nuestros hermanos, tal vez, que son nuestros verdaderos amigos. Nuestra mamá, nuestro papá, verdaderos amigos. Yo no puedo ser amigo de mis hijos, pero ellos sí me pueden considerar como su amigo. Qué precioso, ¿verdad? Pero de por sí sería muy lindo que mis hijos me consideraran su amigo. Si yo le pregunto a mi hija, ¿será que ella me considerará su amigo? No sé, pregúntale. Si yo le pregunto a mi hijo que le hice tanto daño, ¿sí? ¿Será que él me considerará su amigo? No sé. Es bueno preguntar. Ay, tremendo, ¿no? ¿Será que tu hijo te considerará tu amigo? A ti, como mamá y como papá, ¿te considerará que tú eres el amigo de él? Y tremendo. Yo lo creo, Moni. O sea, yo soy su papá, ¿sí? Pero que ellos me confíen plenamente todas sus cosas y yo no sé hasta qué punto. Habría que preguntarles, ¿no? ¿Ustedes harían esa pregunta a sus hijos? Y ustedes, antes de preguntarles, ¿ustedes qué considerarían de eso? Les dejo esa inquietud, porque les aseguro que hoy el Evangelio nos va a hablar sobre eso mismo, ¿no? Muy hermoso. Vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad, porque ya Mónica me está así golpeando el codo. Hágale pues, Rafa, vámonos directamente por el Evangelio. ¿Sí? No estoy golpeando. Vamos a empezar entonces. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias por el sacrificio de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio en cruz. ¡Qué misterio tan inmenso! El verdadero amor se traduce completamente en ese sacrificio en cruz, porque ahí está la verdadera amistad. Ayúdanos cada vez a morir a nosotros mismos para poder comprender ese misterio tan hermoso. Llévanos a la cruz. Mi Jesús nos dijo que si le preguntamos, si le pedíamos a nuestra Madre del Cielo que nos llevara a besar las llagas de Él, ella lo haría con mucho amor. Y yo te pido, Papito Dios, que me lleves a comprender ese misterio de la cruz a través de mi Madre María. Ayúdame, Papá Dios, a que esa revelación de la cruz esté en mí, para yo poder ser ese verdadero mensajero de tu amor y poder entender lo que es el misterio de la amistad, de ser un verdadero amigo. Para con mi cónyuge, para con mis hijos inicialmente, para mis hermanos de comunidad. Porque no sé, no entiendo el valor, o el principio, o la actitud, o ese divino regalo de ser amigo. Lo conozco en teoría, pero bájalo a mi corazón, por favor. Y que hoy la palabra tuya se haga vida
en cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué evangelio tenemos hoy? Hoy tenemos el Evangelio de San Juan capítulo 21 y vamos a versículos 15 al 19. Ok, ya pasamos del 17 al 21. Muy bien. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías. Pero cuando ya estás viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. 2 veces le dijo mi Jesús a Pedro: sígueme. 2 veces. La primera cuando estaba en la pesca, cuando mi Jesús se le acerca, le dice: hoy los haré pescadores de hombres. Sígueme. Y la segunda vez cuando Pedro lo niega 3 veces y mi Jesús le restaura su corazón, no juzgándolo ni condenándolo, sino sanándole ese precioso corazón cuando le pregunta 3 veces si me amas, si me quieres. Porque le restauró su corazón y volvió a decirle: sígueme. Estuvo 3 años prácticamente Pedro acompañando a mi Jesús, conociéndolo, viendo sus milagros, estando incluso en los momentos muy especiales como la transfiguración, como el mismo hecho de estar allí vigilando, aparentemente porque se quedó dormidito, pero en el huerto de los olivos, y lo acompañó muchas veces. Lo nombró Pedro, piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y tan particular que le dice por segunda vez, le dice: sígueme. ¿Qué implica ese seguir? Porque ese primer seguir es el llamado que inicialmente tenemos. Tenemos un proceso de formación, tenemos un momento de abandono de nuestra familia para seguir al Señor, por ejemplo. No es que un abandono espiritual, ¿no? Pero bueno, entendido en el sentido de dejarás padre y madre y me seguirás, ¿verdad? Y Pedro dejó pues básicamente a su esposa, dejó todo, su trabajo, todo, pero curiosamente no se fortaleció su fe porque tuvo dudas. Incluso cuando mi Jesús murió, ¿sí? Él dudó. Pedro inclusive lo negó. ¿Se imaginan la fe de él? Pasó todo un tiempo de formación viendo a la palabra viva y lo negó, ¿sí? Dudó de su fe. Y entonces, ¿qué sucede con la redención que hace mi Jesús después de que él resucita y se encuentra con Pedro? Porque fue después de la resurrección que se encuentra con Pedro y le hace estas 3 preguntas para sanarle su corazón y llevarlo a una dimensión espiritual tremenda, para ahora sí decirle: sígueme. Cuando le dices sígueme, ahora sí vas a ser ese verdadero pescador de hombres, ahora sí lo vas a hacer. Y el Señor hace eso en nosotros, hace ese proceso, porque es un proceso que siempre tiene en cada uno de nosotros. O sea, nos tritura, nos pule, nos forma, nos pasa por el fuego, nos muestra sus milagros, pero en ocasiones nosotros a veces somos tercos en creer, somos necios en no aceptar esa amistad de Él, en no aceptar su amor.
Y Él nos vuelve a decir, después de que nos llamó, por ejemplo, ahora que tú de pronto estás consiguiendo y buscando cada vez más del Señor, o haces parte de un ministerio, o haces parte de una comunidad, tú estás sirviendo. Pero tal vez hoy el Señor te está volviendo a decir, yo sé lo que tú pasaste, yo sé todo lo que tú me has negado, sé de tu pecado, sé que tú, a pesar de que has visto milagros y has estado conmigo por buen tiempo, aún así no tienes la fe suficiente, pero yo te amo. Y mira como las palabras que le dice, te amo, apacienta, me amas, me amas, me amas, en verdad me dices que me sigues. Y después le dice al final, sígueme. Qué precioso. Hoy creo que Moni es un llamado tan lindo y vamos a recibir al Espíritu Santo precisamente para confirmar y para afianzar ese llamado que el Señor nos está haciendo para ser esos verdaderos ministros de su palabra. Ministros, ¿qué quiere decir? Tener ese ministerio de llevar su buena noticia a través al menos de nuestro testimonio, que es lo más importante, el testimonio, porque es lo que más arrastra. Y Él nos está llamando nuevamente y nos está diciendo, ven y sígueme. Qué precioso cómo termina este evangelio, ven y sígueme. Y Él está sanando, Él conoce lo que nosotros hacemos. Yo les invito a que vean una reflexión, incluso la tenemos nosotros, la hicimos, pero vale la pena que la encuentren en YouTube. Se llama El día en que el Señor guardó silencio. Qué preciosa, el día en que el Señor guardó silencio. Es una reflexión súper hermosa que nos muestra precisamente el amor del Señor a pesar de nuestras indiferencias y a pesar de nuestros pecados y a pesar de el negar a nuestro Señor Jesucristo con nuestro pecado. Él está allí siempre con mucho amor, con mucha cordialidad, con mucho afecto, con mucha amistad. Nos está diciendo, ven y sígueme. ¿Qué te parece? Espectacular, espectacular ese ven y sígueme, porque el Señor aquí también está cuestionándonos en algo muy sencillo. A veces el Señor, nosotros estamos en casa, estamos con nuestras dificultades, con nuestros problemas, y viene el Señor y te pregunta, porque posiblemente tú dices creer que eres tú la que está luchando por tu hogar, por tus hijos, por todo eso, y que tu esposo no. Y el Señor te pregunta realmente, ¿me amas? Y entonces tú, oh sí, yo te amo, Dios, yo te amo, tal cosa. Y entonces dice, apacienta mis corderos o cuida de mis ovejas. Y entonces tú crees que lo estás cuidando, no estás cuidando tu hogar, estás cuidando tus hijos, tú crees que los estás cuidando, ¿cierto? Y vuelve el Señor y te dice, ¿de verdad me amas? Y entonces, sí, Señor, yo te amo porque yo hago el rosario, porque yo me soporto a Rafael todos los días, porque yo... Y el Señor te está diciendo, entonces, cuida de mis ovejas. Y entonces, por última vez, dice el Señor, ¿realmente me quieres? Y entonces tú dices, sí, Señor, tú sabes, tú lo sabes, tú sabes que te quiero. Y vuelve y te dice, cuida de mis ovejas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué esas preguntas? ¿Por qué tenemos que empezar a mirarnos ahí cuando el Señor dice, ¿me amas? Realmente nosotros tenemos que darnos cuenta si de verdad amamos al Señor. Porque es que yo me acuerdo y yo todavía muchas veces en la mañana, Señor, te amo lo suficiente. Y muchas veces me tengo que cuestionar por qué. Porque yo digo que mi amor no es como el de Él, o sea, mi amor es egoísta, todavía mi amor tiene condiciones humanas, donde yo espero cosas, donde yo no me estoy dando lo suficiente, no me estoy dando lo que el Señor espera de mí. Y el Señor nos está diciendo, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Y entonces, ¿cómo lo puedo ver? Lo puedo ver si yo en vez de tratar a mis hijos, que serían los corderos, ¿sí? Los trato con paciencia, los trato con amor, los corrijo con amor, estoy formándome para poderlos orientar correctamente o sigo las costumbres que vengo aprendiendo o aprendí en mi casa, en mi familia.
con la gritería, con el mal ejemplo, con los golpes, con el desplazamiento, o sea, ignorarlos o dejarlos llorar porque ya estoy tan desesperada que definitivamente los dejo llorar. Y entonces llega mi esposo y entonces el Señor me dice, ¿me amas? Y entonces, sí, Señor, sí, Señor. Y entonces también me doy cuenta que no estoy amando tanto. ¿Por qué? Porque llega y me dice el Señor, cuida mis ovejas. Y entonces mis ovejas también es mi esposo, pero mi esposo me la ha jugado y yo le he dado la oportunidad. Y entonces sigo en esa postura de, no, pero es que me la tengo que, uy, es que me la paga, es que, mejor dicho, es que tengo que hacer algo, o no soy capaz de perdonarlo, o digo, sí, Señor, yo lo perdoné, pero al ratico, ¿y usted qué estaba haciendo? ¿A dónde fue? Etcétera. Y entonces uno dice, ¿realmente estoy cuidando a las ovejas del Señor? ¿Realmente lo estoy haciendo? Realmente estoy cuidando de pronto a mis hijos que ya son grandecitos, que ya no tienen un año, sino que ya son grandecitos y fuera de eso están cometiendo errores y los estoy cuidando, o sea, los estoy alimentando correctamente, les estoy dando, los estoy enseñando, les estoy dando el alimento espiritual. Mire, que estaba mirando y cómo se alimenta y una de las cosas que más detesta el Señor cuando es el alimento que llega a las ovejas, primero en forma escasa y segundo en desaseo. Y entonces yo decía, wow, tremendo Dios. Explica eso, mi amor, explica. Tremendo Dios, ¿por qué? Porque cuando es de forma escasa es porque de vez en cuando se habla de Dios. Es el alimento espiritual, de vez en cuando se ora o de vez en cuando se les dice algo. ¿Sí? De pronto tú te alimentarás mucho porque tú quieres leer, orar, ver, cantar y todo el tiempo estás ahí en las cosas de la iglesia, todo el tiempo. Tú te estás alimentando y tu familia, ¿cómo se está alimentando espiritualmente? Entonces ahí es donde el Señor dice, él detesta ese alimento deficiente, ese alimento escaso, pero también ese alimento desaseado. ¿Y cuál es el alimento desaseado? Cuando tú no estás dando testimonio, porque tú todavía sigues en cuestiones de pecado, porque no has cambiado tu vida, porque no has dejado que Dios te transforme, porque sigues haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios, entonces es un alimento que se presenta sucio, es un alimento que no es agradable, porque están comiendo alimentos que hasta los van a enfermar. ¿Y cuál es la respuesta de un alimento desaseado? Pues un alimento que yo ya no lo quiero volver a comer, que yo ya no lo quiero volver a tener. Entonces ahí es cuando nos decimos, es que mis hijos no quieren ir a la iglesia, es que no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque les hemos dado un alimento desaseado. O sea, un alimento que no lleva un testimonio, que no está limpio, que no tiene gracia, que no tiene unción, que no tiene testimonio, un ejemplo correcto. Entonces, el Señor nos está hablando allí de cosas que son muy importantes que nosotros evaluemos. O sea, ¿realmente amamos al Señor? ¿De verdad estoy llenándome de ese alimento que voy a transmitir de manera correcta, de manera transparente, con gracia, con unción? ¿O simplemente me lleno y me lleno y me lleno y me lleno y me lleno, pero no hago nada? No hago nada para que yo mismo cambie. Es importante que nosotros miremos este pasaje porque sí, el Señor dice, si estás haciendo esto, ven y sígueme. Pero aún así, si no lo estás haciendo, te dice, ven y sígueme. ¿Por qué? Porque necesito que te transformes, necesito que cambies, necesito que hagas algo, que te alimentes correctamente, por favor. Mira que tienes a unas ovejas que cuidar. Y entonces es necesario que nosotros nos demos la oportunidad de seguir al Señor para poder aprender y alimentarnos correctamente. Cuando tú hablas del alimento, porque leímos una versión que, bueno, cambia el concepto, aunque por eso siempre uno tiene que
tener como base varias versiones. versiones, pero la mejor de todas, pues tenemos siempre la de Jerusalén en nuestra iglesia católica, que es importante tenerla, porque en la versión Jerusalén nos habla de apacentar, nos habla de pastorear, ¿sí? Entonces aquí nos habla de cuidar, ¿sí? Cuida mis ovejas. Y apacentar es mucho más grande que cuidar, porque apacentar implica lo que tú acabas de decir, que es el alimento, llevar a alimentar a las ovejas. Llevar a pastorear es llevar a comer pasto, ¿sí? Nutrir a las ovejas realmente con un alimento verdadero. Por eso nosotros siempre tenemos la frase de que en nuestra comunidad no podemos nosotros entretener cabras, sino alimentar ovejas. Por eso pedimos la presencia del Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo hablemos desde la palabra de Dios y no estemos hablando cosas desde lo humano, ¿sí? Sino desde la palabra del Señor, porque hay que alimentar ovejas. Y eso es lo que nos está pidiendo también el Evangelio del día de hoy. Si ya nos está haciendo ese segundo llamado, ¿sí? Ven y sígueme, es porque ya tú vas a llevar ese alimento verdadero, ese alimento sano, ese alimento limpio, ese alimento ordenado, no escaso, sino un alimento firme. No le vas a dar una gotica de agua a aquel que está sediento, ¿sí? No le vas a dar una gotica porque sabes que esa gotica no le va a hacer para nada bien, sino que le vas a dar el alimento que realmente necesita, un alimento prudente y sabio. Pero para eso tenemos que estar siempre dejándonos moldear por el Señor, y el Señor con una ternura y un amor tremendo. Moni, 2 minuticos, sí, sigue, porque ahora tengo otro concepto que me llama la atención. Y la otra parte que dice este evangelio precisamente, y como lo dice, cuando tú eras joven te dejabas vestir, ¿sí? E ibas cuando eras joven, tú te vestías y hacías lo que tú querías, ibas a donde tú querías. Y así de alguna manera nosotros hemos hecho, porque muchas veces cuando nosotros somos jóvenes somos impetuosos, hacemos nuestra voluntad, en fin. Y no conocemos cosas, no conocemos realmente la verdadera obediencia. O sea, posiblemente estamos empezando en ese proceso de formarnos espiritualmente, pero queremos hacer nuestra voluntad, somos impulsivos, decimos, es que vamos a hacer esto, es que vamos a hacer aquello. Y entonces lo haces por tu voluntad. Pero el Señor está hablando aquí que cuando tú ya eres, o sea, ya has sido formado espiritualmente, es el Señor quien te va a vestir. Ahí lo está hablando, el Señor te va a vestir, pero lo más importante de ese te va a vestir te va a llevar a sitios que tú no quieres. O sea, a lo mejor tú estás muy cómodo predicando, compartiendo, enseñando, de pronto hablándole a tus familiares que sí te escuchan, ¿sí? Pero entonces el Señor, apenas tú realmente creces espiritualmente, apenas tú entiendes que debes obedecer al Señor a donde te quiera llevar, a lo mejor te va a llevar a donde ese tío que no lo soportas. Ese esposo que no quiere saber nada, ese hijo que no quiere saber absolutamente nada. Exacto, esas personas que nada, o sea, amistades tuyas que no quisieron nada de ti, a lo mejor el Señor te va a llevar a hablar con ellos, ¿sí? Porque cuando tú ya eres mayor, simplemente tú te dejas vestir las vestiduras que el Señor te quiere dar y te vas a dejar llevar a donde el Señor quiera. O sea, o sea, ya cuando uno aprende realmente a amar al Señor, cuando realmente uno se deja llenar por el Señor, uno entrega su voluntad al Señor para que sea el Señor el que muestre el camino, para que sea el Señor el que diga a dónde tienes que enseñar, a dónde tienes que transmitir el mensaje, y no haces tu voluntad, tu perfecta voluntad, no, haces la santa y perfecta voluntad de Dios. Y aquí el pasaje lo dice o sea, para mí es tan claro la importancia de que nosotros vayamos madurando en nuestra fe, nos permitamos dejar ser guiados por el Señor, porque tenemos que dejarnos guiar por el Señor. De resto seguimos como esos jóvenes, Él lo dice. Cuando tú eras joven, tú te vestías como tú querías, o sea, tú hacías lo que tú querías, te ponías el alimento que tú querías, te comías la comida que tú querías, e ibas y hacías lo que tú querías. Y no es así. Con el Señor es cuando tú ya eres mayor, cuando tú has crecido, cuando tú has madurado en tu fe,
tú realmente te dejarás vestir de lo que el Señor te quiera vestir y te llevará a donde tú no quieras posiblemente ir, pero simplemente irás. Irás porque tú lo obedecerás, entenderás que es cuestión de la obediencia al Señor. Bendito sea el Señor, Moniquita. Y no quisiera terminar este momento, ya llegamos al momento pues de finalizar esta reflexión, pero hay otro punto tan importante, Moni. La palabra blanda aquieta la ira, dice la palabra de Dios. Como el Señor no reprocha. Mira que Pedro lo negó. En los momentos más difíciles, Pedro lo negó. En el momento en que necesitaba, bueno, el Señor no, como tal no lo necesitaba en ese momento, porque estaban los ángeles y él, pero lo curioso es que si estuviéramos en humano, o sea, imagínate que tu esposo te niegue, es que ya no la amo. ¿Tú cómo te sientes? ¿Es que yo me voy a ir con otro? Porque Pedro optó por estar con otro. Con los del mundo. Con los del mundo. Con una mujer que dijo, usted es. Y él optó por estar con ella, diciéndole, sí, yo no soy. Yo soy lo que yo no hago parte de ellos. Y hasta dijo groserías. Hasta dijo groserías. Tremendo. O sea, dijo palabras que no eran ni apropiadas, soeces. Entonces, fíjate. No, y no solamente eso, no pierdas la idea. Y no solamente eso, cuando Jesús se aparece a ellos, él estaba pescando sin o sea, se había quitado su vestidura, su ropa, o sea, estaba mostrándose y estaba pescando como quien dice su desnudez y es, bueno, es un tema de hablar. ¿Por qué? Porque había vuelto atrás Pedro, había vuelto atrás. A lo mismo, y a pesar de haber estado 3 años, por eso la palabra última que dice ven y sígueme, ¿sí me entender? O sea, con eso, con lo que tú acabas de decir, que eso es otra idea linda para seguir fortaleciendo. Pero Moni, mira cómo la palabra blanda aquieta la ira. No tanto porque Pedro tuviera una ira, sino por la forma en que nuestro Señor habla. Yo me pongo a pensar, Moni, si tú hubieras actuado como la Virgen María, por ejemplo, cuando yo llegaba a tu iracundo, cuando yo me ponía así de una manera impresionante, porque realmente, créanme, mi forma de responder, todavía hay momentos en que me sale, ¿sí o no, Moni? Pero fuertísima. O sea, todavía yo digo que hay que seguir batallando y eliminando y destripando, ¿no es cierto? Pero, Moni, si tú hubieras respondido de la manera como la Virgen María responde, ¿será que realmente yo podría ser tan grosero? O sea, si realmente a una mujer santa el mundo llegaría a decirle cosas fuertes, yo no creo, Moni. O sea, si contestaras tú de una manera bonita, porque tú contestabas, tú me enfrentabas. Sí, hubo un tiempo en que decidí enfrentarte. Sí, claro, pero fíjate, yo me pongo a pensar, si uno, como mi Jesús, mira tan lindo que Él responde, ¿acaso usted me negó, verdad? Es que mire lo que usted hizo ahora, ¿sí? ¿Cómo responderíamos nosotros después de la negación de Pedro para con nosotros? ¿Cómo respondes tú cuando tu esposo te niega? ¿Cómo respondes tú cuando tu esposa se va con otro, se pone a hacer cosas impropias? ¿Sí? Cuando se pone a chismear de ti, a hablar cosas con sus amigas del mundo, de ti o no te atiende posiblemente, bueno, lo que esté pasando en tu hogar o tus hijos. ¿Cómo respondes tú? ¿Sí? Y seríamos capaces de responder como nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa la forma en que Él responde, con tanta sabiduría. Acuérdate cuando le dijo, cuando llegan todos iracundos, hay que lapidar a esta mujer porque fue una mujer adúltera. Y el Señor, sí, la encontró en adulterio. Entonces Él dijo, quien esté libre, con qué sabiduría y con qué paciencia y con qué hermosura de forma de actuar. A paz, si ustedes están libres de pecado, que tire la primera piedra, con calma, con serenidad y escribiendo en el piso. ¿Sí? O sea, no le siguió el mismo juego. Es otra forma también de interpretar esta palabra tan linda, que la palabra suave aquieta la ira. La palabra suave, no tampoco para que tú te aguantes los golpes de los demás, pero te da sabiduría del Señor cuando tú estás sumergido en la presencia de Dios plenamente y vas a saber responder de una manera suave, calmada, o no tendrás que responder, simplemente te quedarás en silencio, pero no vas a permitirte tampoco que te maltraten físicamente, porque eso no es. El maltrato verbal tú lo puedes, a través de la santa sabiduría del Señor,
con el Espíritu Santo la puedes repeler. Pero fíjate, es otro tema más que uno podría tomar de este evangelio, que es tan rico. Por eso yo les invito, cada vez que ustedes lean la palabra, háganse muchas preguntas, pregúntense, y cada pedacito pídanle al Señor que te dé inspiración para tratar de entenderlo, y pregúntense siempre, ¿sí? Y colóquense en el papel de cada uno de los discípulos, coloquen en el papel de cada uno de los personajes que están allí, colócate en el papel de Jesús, cómo actúas tú, colócate en el papel de Pedro, cómo tú actuarías, y de esa manera vas a entender mucho más el evangelio. Entonces, bendito sea el Señor, nos vemos mañana, que Dios me lo siga llenando de mucha paz. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.